Oye, felicitaciones a los muchachos porque realmente fue como muy buena la iniciativa. Hugo, y yo creo que lo más difícil para... ¿Están viendo la presentación? Ok. Lo más difícil yo Sí, creo se ve bien. que puede ser efectivamente hacer esos puentes entre la fuerza y la dinámica juvenil y con estas nuevas herramientas a procesos que llevan muchos años, por ejemplo, en la industria, que van avanzando lentamente, que han tenido un ritmo hace años muy diferente a lo que está actualmente. ¿Y por qué digo eso? Porque vigilancia tecnológica también ha pasado por eso. Ser como he estado con un origen muy analógico. Piensa que los conceptos son del año 80 o 90, y en el 80 estamos hablando de un mundo sin Internet, que quizá es algo difícil para muchos de imaginar. Entonces, la forma de que podríamos abordar el tema de vigilancia tecnológica hoy en día sería haciendo una pequeña pasada por la historia que tuvo, cómo se armó y cómo ha ido avanzando en los últimos años y cuáles son hoy día las herramientas. Entonces yo les propongo este viaje de irnos, digamos, a hacer el recorrido de la vigilancia tecnológica, ¿ya? Entonces ubiquémonos en los años 80, años muy especiales. Bueno, lo que era muy claro en esos años era que teníamos mucho más pelo que ahora. Bueno, no era ese el tema. Oye, en ese tiempo el tema era administración estratégica, eso es lo que había. ¿Ah? Porter, sobre todo Porter, hablaba mucho de competitividad y por lo tanto había que hacer una guerra contra la competencia y por eso teníamos una serie de actividades que seguir. Había que mirar, había que prever, pero sin Internet. ¿Ya? En el fondo, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían en esos años? Cuando partía, tú te podías preguntar cómo una empresa se informaba de su entorno. Bueno, y ahí efectivamente, piénsalo, de manera analógica no había mucho que hacer ahí. Lo que había, entonces, era lo que hacíamos en las universidades, que eran revistas especializadas, bases de datos que estaban en dispositivos que se tenían que revisar como disco. Entonces había una especie de levantamiento de información súper lento, los ritmos eran lentos, la curva de vida de un producto era lento, todo era como de otra manera. Y la otra forma en que las empresas hacían esto era, bueno, básicamente visitando ferias, digamos, visitando otras empresas, visitando proveedores de contacto directo. Digamos. Aquí tengo unas fotos antiguas de una Expo Liva, imagínate. Bueno, llegamos finalmente a los 90, ya tú sabes que en los 90 parte un poco Internet, bueno, Google después, pero ya tenemos un poco más de acceso a estas bases de datos. Y ahí se empieza a configurar entonces una... A ver, vamos a los 90. Aquí. Estos son los 90. Informática e Internet. Estos dos avances son súper marcados, ¿no? en esos años. La informática nos genera una capacidad tremenda. Internet nos hace que podamos acceder a mucha información. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tienen los mismos viejos objetivos de deporte, de mirar el entorno, pero tenemos nuevas herramientas. ¿Quiénes van a utilizar esas nuevas herramientas? ¿Quiénes van a capturar esta información, la van a analizar y la van a entregar? Bueno, entonces ahí surge esta especie de área de trabajo que es vigilancia tecnológica, que por supuesto, tú te imaginarás, está vinculado a los equipos de marketing que andaban mirando el mercado, a los equipos de gerencia que andaban mirando tendencias. Entonces se ubica este grupo que además sabe usar bases de datos, sabe hacer algunas planillas, sabe empezar a trabajar en Internet. Entonces, se construye una especie de marco de trabajo que se fue llamando vigilancia tecnológica. Y fue este sentido de vigilancia en el sentido de, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo mi competencia en tecnología? Después de eso,
obviamente la pregunta era, ¿por qué solamente tecnología? ¿Por qué no otros campos? ¿Por qué no revisa qué está haciendo, no sé, el gobierno, qué normativas vienen? A lo mejor hay un proyecto en discusión y que yo prefiero recibirlo ahora la información antes que me llegue, digamos, cuando ya se concreta esa cambio en normativa, así puedo adelantar mis cambios. Por ejemplo, un cambio en etiquetado, obviamente que me interesa saber si esa discusión está ocurriendo actualmente, porque yo me puedo preparar y puedo hacer un flujo de eso. Hay muchos casos de ese, por ejemplo, una fábrica una empresa que hacía lavadora, que sabía que iban a lanzar un tipo de textil diferente, por ejemplo, de autoplancado. Entonces ellos acomodaban un poco ya y salían 6 meses antes que la competencia con las adaptaciones que se necesitaban. Entonces, vigilancia se transformó en algo que era importante, pero era difícil de hacer, porque en el fondo tenía herramientas rústicas todavía, y sí tenía como la ambición de conocer todo lo que ocurría. No solo era esto sincrónico, en el sentido de que querías tomar hartos elementos que estaban ocurriendo a la vez, sino que era también diacrónico, querías mirar tendencias en eso. Entonces, el nivel de exigencia para los equipos era importante, y además en todos los campos, porque todos los campos son importantes. Ahora, cuando dicen todo es importante, es como que nada es importante, ¿cierto? Entonces se fue perfilando lo que se conoce como factores críticos a donde la vigilancia actúa. Ahora, a partir de este tema con herramientas rústicas, tratar de recopilar toda la información, entonces se enfrentó a varios problemas. Uno era el volumen de información, porque al principio no era tanto, pero después, con el tiempo, fue muchísimo. Y otro es la cantidad de información. Ansiosamente la gente empezaba a recopilar información, se intoxicaba con tanto, por distintas razones, un fenómeno bien conocido en los años 90. Entonces era como, ok, tengo demasiada información, no sé cómo filtrarla, parece que todo es bueno, parece que todo es importante, no sé qué calidad de información hay. Si miramos cualquier área disciplinar y veías la cantidad de publicaciones científicas que estaban disparándose, esto en el área médica, puedes ver hoy en día, por ejemplo, si alguien está trabajando en el tema como COVID o algo así, se dispara la información. ¿Cómo es posible? Es materialmente imposible revisar eso. Además, la calidad de la información tampoco era muy clara, por eso es que Vigilancia Tecnológica empezó a trabajar con aquellos elementos que eran más sólidos. Por ejemplo, en información científica, con determinadas plataformas que eran los aglomeradores más relevantes. ¿Ya? Era Reuters originalmente y Thomson, que ahora han cambiado de... Bueno, entonces usa esta base de datos. Comenzaron a usar Web of Science, Scopus y no mucho más tampoco. ¿No? Habían algunas bases de datos especializadas, pero siempre como bases de datos. ¿No? Y abajo hay una pequeña imagen de lo que es SpaceNet como patentes. Patentes también era una información válida porque era bastante estructurada, ordenada, clasificable, tenía campos que era posible trabajar como bases de datos, se podía descargar, se podía analizar, era algo relativamente válido. Estamos hablando de, digamos, las fuentes de información con las que Vigilancia Tecnológica clásicamente trabajó, digamos, que es publicaciones científicas y patentes. A eso le agregó elementos como del entorno, porque simplemente lo que ocurre en una empresa o lo que ocurre en una región no está en ninguna parte escrito, entonces hay una especie de trampa y como querer atrapar todo. Entonces se armó esta imagen que es súper conocida de ciclo, una especie de detectar información, analizarla, transmitirla a los que toman decisiones y que tomen decisiones. Después de eso, bueno, vendría otra pregunta. Y para eso se organiza esto de alguna manera como una especie de plataforma y además se focaliza a través de factores críticos. Esta etapa no era no era muy trivial, porque efectivamente, ¿cómo haces este trabajo? ¿Cuáles son las herramientas con las que trabajas? Mira,
aquí tengo unas que en esos años, en los 90, 2000 estamos hablando, ¿cierto? El RCS tenía su valor, era como un gran canal, pero también porque en ese tiempo mucha información y muchas opiniones surgían de blog, y el RCS operaba muy bien en ese campo. Algunas páginas web también lo tenían, pero otras no. Entonces ahí está RCS como un canal de información relativamente ordenado. Solamente tenías que tener entonces un gestor de RCS, un gestor de contenido. Están los factores críticos de vigilancia. ¿Me escuchan? ¿Escuchan interferencia acá, no? ¿Se escucha? Están trabajando ahí. Se escucha un poquito, bueno, pero igual se te entiende bien, Sergio, así que dale nomás. Ok, vamos con esto, FCB son factores críticos. En el fondo era una especie de focalización. No puedes manejar todo, no puedes capturar todo. Entonces había un factor crítico, y estos factores críticos eran como jerárquicos, era como, ok, me interesa energía para vehículos, me interesa energía de vehículos, cargadores eléctricos, y cargadores eléctricos, proveedores, y así como tratando de apuntar a algo, de manera que tú hacías la vuelta completa, entregabas información, y luego venía una consulta relativa a eso, que permitía ir acomodando un poco la información a las decisiones que se estaba tomando. Esto es muy teórico, porque en la práctica, en las universidades, por ejemplo, yo estaba haciendo factores críticos en el área de energía, y el investigador o el grupo quería hacer un proyecto determinado y me pedía información relacionada con algo nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Yo decía, oye, estoy haciendo los factores críticos aquí, implementando todo esto, ya, pero es que necesitamos esto otro. Entonces, es como teórico todo esto, pero sí es la estructura que en los años 2000 la vigilancia tomó. Utilizó plataformas de vigilancia tecnológica que son una especie de base de una tecnología de captura y gestión de datos. En el fondo tú le das una especie de árbol de contenidos, de keyword, le das una base de sitios donde buscar oficiales, y ellos van a estar capturando esa información, ordenándotela. En cierto modo, algunos agregaron crawler o buscadores que a partir de esas páginas buscaran otros que estaban conectados, y se ampliara la base con la que se trabajaba. Estas plataformas también fueron mejorando, fueron, por ejemplo, siendo capaces de generar unos reportes de salida, mejorando la interfaz de los analistas. Después quisieron agregar otros contenidos como Analytics, una capa de Analytics sobre la base que ya estaba trabajando, y también algunos espacios de colaboración, de manera que tú trabajabas como analista, pero podías pedirle a otras personas que comentaran o te aportaran al análisis. Estamos hablando de una inteligencia que de a poco salía de lo tecnológico y fue entrando a materia de inteligencia competitiva. Aquí nombro, sin permiso de ellos, ONSA y Antara, que fueron como conocidos, lo son, digamos, en Chile. Siguen operando, pero hay muchas plataformas. Esas son plataformas, son software como servicio, plataforma web, que tú entras y tienes ahí entonces todo un sistema para configurar y para que te sirvan como captura de información. Pero ¿por qué son importantes esas plataformas? Bueno, sí, efectivamente, si tú estás en un negocio así como centrado en un área de negocio, podrías eventualmente tener 100 o 200 fuentes de información que tú quieres seguir, empresas o grupos que quieres seguir. Y estas plataformas te lo hacen de manera semiautomática, te van revisando, te permiten tener como un avance y una sensación de que sabes lo que está pasando en esos temas. Ahora, esto se combina con el otro trabajo que es directamente profesionales que van a hacer consultas a bases de datos y que realizan sus propios análisis. De manera que ya se perfila que hay como dos áreas de trabajo. Una que está centrada en un tema o en un área o en un negocio muy, muy enfocado y que puede tener estas plataformas monitoreando. Y otra que es de inteligencia, con un poco más de búsqueda más activa, a preguntas más concretas, y vas directamente a bases de datos a hacer consultas. Un ejemplo puede ser, tú tienes
una plataforma funcionando y tienes más o menos claro lo que está pasando en un área, por ejemplo, la aplicación de determinados sistemas automatizados en alguna industria, pero tú generas un propio desarrollo, tienes una propia innovación, entonces quieres ver si eso es novedoso, si alguien lo ha hecho en el mundo. ¿Te fijas? Esa plataforma no te va a dar esa respuesta. Ahí necesitas ir directamente con esta pregunta a las bases de datos y comparar el estado del arte específicamente en esas temas que estás desarrollando. Por eso es que la vigilancia tecnológica no es una plataforma. La vigilancia tecnológica ni siquiera es tecnológica. La vigilancia y la inteligencia son campos de trabajo, es un campo de trabajo que te permite responder distintas cosas. Soporta las decisiones que te toman. Bueno, ¿qué referencias internacionales hay de esto? Sí, hay. Hay una norma internacional, que es la 166, que básicamente que ha tenido, bueno, desde 2006 que partió hasta 2018, que es la última versión, ha tenido bastante avance, pero básicamente tiene estos tres campos, ¿no? Formaliza, estructura, proceso, se orienta a la toma de decisiones y se orienta al apoyo a la I+D. La última versión de 2018, si te fijas, eliminó tecnología y eliminó competitividad. Dejó solamente vigilancia e inteligencia. Solamente en estos dos campos, o sea, yo monitoreo y también hago inteligencia, busco activamente. También lo avanzó a equipararlo hacia lo que es una norma ISO, es decir, de procesos más o menos regulados y estructurados. También habla de inteligencia en red, es decir, que efectivamente no solo es gestión de conocimiento de la institución, sino que se puede hacer inteligencia con otras instituciones. El uso intensivo de datos, obviamente, con Big Data y otros conceptos que están integrados ahí. Habla algo de la ética del proceso, que parecía ser una demanda hace tiempo, digamos, respecto a separar mucho esta actividad de lo que es espionaje industrial y otro tipo de cosas. Y también trabajar toda la visualización de los resultados, que también es un avance interesante en términos de las herramientas que hoy día se pueden utilizar para hacer este tipo de procesamiento. Ya. Antes trabajábamos con tabla dinámica como gran cosa, pero ahora se hace mapas en 3D y cosas así sobre tecnología en ese sentido. Bueno, entonces, así va avanzando. Ahora, de todas maneras, hay otras preguntas que algunas son más o menos pesadas, como ¿dónde está la información de tecnología? O sea, ¿dónde lo tomas finalmente? ¿Cómo puedes decidir o tener la certeza que tienes la información más actual de innovación? Hay una fuente de información que son como las que hoy día se están trabajando. Patentes, publicaciones científicas, eso es lo clásico, proyectos internacionales, por supuesto. Porque hay bases de datos más interesantes, no sé, en Europa está Cordis, que pone mucha información en base a los proyectos que ha financiado la Comisión Europea. Ahora, la inversión privada como Venture Capital, eso sí es interesante. Y eso es relativamente en los últimos años como gran avance. También porque son las mismas plataformas estas, son startups que han visto espacio, tienen información y desarrollan esta plataforma. Aquí. Oye, portales especializados, sitios web y redes sociales. Bueno, redes sociales, interesante verlo, más que nada se refiere también a cosas extrañas como Radiant Six y cosas que hacen como análisis sobre las campañas de las empresas. Bueno, en general, digamos algo de metodología, en general se utilizan keywords combinados con distintos elementos, en el caso de patente, clasificación de patente, keyword, qué sé yo, y es lo típico que todas estas ventanas de buscadores esperan, que uno coloque una ecuación de keyword con distintos booleanos, etc. Así como algo así. ¿Ya? Cosecha, fruta, robot. Y las herramientas que estamos utilizando
Bueno, hay varias, hay muchas. En patente, esta se usa bastante, muchos grupos lo usan. Es gratuita y de pago y tiene una gráfica interesante. Eh, Aparentemente tiene buena cobertura, ha ido mejorando eso. Pero sí, la gráfica es interesante porque tú puedes ver aquí, por ejemplo, seguirle a una empresa. Eh, Aquí puedes tener distintas matrices y grupos y vas viendo la actividad. Entonces hay un tipo de soluciones que aparece ahora recientemente y tú vas diciendo, bueno, ¿en qué están trabajando estas personas? ¿Ah? Y la plataforma te permite entrar y revisar cada uno de los elementos que están haciendo. Pero mirándolo desde el punto de vista más oficial, más formal, el área de patentes, sí tenemos desde Chile, tenemos nuestra propia oficina, INAPI, y la INAPI está conectada a Spacenet. También es una plataforma amplia, con información muy completa y además tiene ha ido mejorando su interfaz para trabajar cada una de las patentes que estamos. Por ejemplo, Spacenet, lo que pasa es que Spacenet es un espacio que está generando estos espacios. Esta plataforma tiene PatentScope, tiene Latipat, bueno, tiene actualizándose y además nos permite tener una mirada sobre una patente en particular muy fácil, porque tú puedes recorrer un menú y te va entregando la información al detalle. El análisis de patente, obviamente que es como bien particular, porque tú quieres tener, por ejemplo, si tú estás trabajando en un desarrollo en particular, decir, ok, esto es novedoso, ¿quién está trabajando en este campo? ¿O qué tendencia hay aquí? Entonces ahí te sirven un volumen mayor de información. Pero una vez que tú ya tienes las pocas patentes que están afectando directamente lo que tú estás haciendo, tú quieres revisarla y ver si eres diferente o al contrario. Quieres buscar esa solución y necesitas mirarla con detalle, entonces aquí estas plataformas sí te permiten acceder a los documentos originales y a toda la información que proviene de ahí. Eso en el caso de patentes. Patentes yo creo que lo que más avanza, igual que publicaciones científicas, es cuando logras mapear en un volumen grande de información y obtienes como imágenes como esta que se generan a partir bueno, básicamente un analytics y distintas herramientas de visualización sobre una base de datos que tú mismo puedes descargar y puedes utilizar un software para revisar. En este caso, a la derecha es uno que generamos nosotros, que es como para ver dónde está más concentrada la actividad, identificar en qué punto están las empresas, también cuáles son más valiosas, depende de los campos que tú le vas a colocar. Ahora, mirar empresas es complicado, porque antes lo que se hacía era básicamente pedir un informe a un externo que te cobraba mucho, te hacía un estudio de mercado y te mostraba empresas y qué hacía. Desde el punto de vista de vigilancia tecnológica, han aumentado las fuentes de información. El primero, el de capital de riesgo, claramente. Sí, ahí no solamente te están mostrando en una base de datos quién está financiando qué, que hay una doble evaluación, porque el startup logra un acuerdo con un capital ángel o con un venture capital, y entonces ahí hay una evaluación del financista de que ese emprendimiento puede ser potente. Él estima que invirtiendo una cantidad de tiempo y recursos y apoyo puede transformar esa cosa rústica que tiene la startup en una cosa muy potente, vendible globalmente. Además, él está pensando, el inversionista está pensando en el gran jugador al que le va a vender esto y dónde va a recuperar todo eso cuando este proyecto madure su capital, su modelo de negocio y salga a, no sé, salga a la bolsa o en verdad se venda. De manera que ahí hay una evaluación potente. Y luego, estas bases de datos también contienen el momento en que estas empresas son vendidas, son capturadas en bolsa. Entonces, ahí tú también tienes una doble evaluación y dices, bueno, ok, este financiamiento sí tuvo resultados y sí hay una evaluación del gran jugador que quiso comprar inmediatamente este desarrollo, antes que verlo crecer,
Entonces, esta base de datos como Crunchbase, CP Insight es privada, pero, o sea, no tiene una versión gratuita, pero Crunchbase tiene una, bueno, hay varias. Te permite jugar con eso, te permite ver, por ejemplo, en el área, no sé, de robot en agricultura, o etcétera, ver quiénes son los jugadores, quiénes están trabajando, o quién está haciendo algo más en el área de datos, en el área de salud. Otros bueno, perfiles de empresas, sí, eso no es difícil encontrarlo. O sea, hay información básica nomás cuando tú ya identificas a una empresa que te interesa. Probablemente que Bloomberg es una buena fuente. Es que en general depende del lugar donde están, hay distintas bases de datos. Esto vale mucha plata, entonces normalmente hay un perfil básico que se te entrega gratuito, pero el resto es claro. En el área de comercio exterior también es una fuente de información para inteligencia y vigilancia. Porque sí, o sea, por ejemplo, tan sencillo como, oye, ¿quién está importando este tipo de equipo en Chile? ¿Quién está trayendo este tipo de equipo? ¿De dónde lo está trayendo? ¿Quiénes son los que están? Entonces, ese tipo de información está en comercio exterior. Está en aduana, está disponible. La información es pública. El drama es rescatarlo, levantarlo desde ahí. Hay empresas que realizan este servicio y te lo venden con una módica suma. Pero es una buena información ver también cómo están operando. Además que, bueno, hay que pensar que principalmente aduanas ve flujo de mercancía. Es todavía un desafío a Chile y para muchos países cómo van a regular y cómo vamos a tener la información de prestación de servicios. Que eso es un poco más difícil de ver. Ahí están entre aduana y Banco Central viendo cómo le siguen la pista a los dólares que están entrando, etc. De ahí vamos a ver en qué termina eso. Bueno, propiedad intelectual, por supuesto, hay muchas bases de datos, cada país tiene su base de datos, la chilena está bastante bien, INAPI, para ver las marcas, etc. Ahora, en el caso del software, tú sabes que el software se protege como derecho a autor, lo que es discutible, digamos, en Chile, digamos, en el sentido de que siendo una escritura se consideró que era bueno, ¿qué hace esta persona? Está escribiendo algo, ya, entonces derecho a autor. Y más allá de las expresiones y de las funcionalidades que se están trabajando, entonces es una protección débil, podríamos decir. Mientras que en otros países sí está, en Estados Unidos se puede, dentro de algunos sistemas, se pueden incorporar software como tejidos como patentes. Y lo otro son redes sociales, que también algunos equipos de vigilancia e inteligencia utilizan herramientas para ver, pero como he visto yo, son más relacionados con respuesta a campañas de un poco así, como ese tipo de uso cerebral. Te mencionaba que por ejemplo, de capital de riesgo, estos mapas de empresas que también son muy interesantes. En este caso es CP Insight, que hacía una revisión de las principales empresas, nuevas empresas, siempre son startups, que están en el área de tecnología hacia la agricultura. Entonces ellos mismos hacen una especie de mapeo, van diciendo, ok, en robotics y drones están estos otros. Pero lo importante es que tú de aquí puedes seguir la pista y decir, ok, estos tipos ya están aquí por algo. O sea, la tecnología, alguien las evaluó, la financió y están empujando esto. Y son socios nuestros, son competencias, son clientes a los que podemos acceder. De manera que yo, para finalizar, yo te mostraría la vigilancia tecnológica, yo la veo en un modelo como este tipo, donde hay proyectos de I+D, hay centros de I+D de empresas o de universidades que están desarrollando proyectos que
a medida que avanzan en esto, se van transformando básicamente en un paquete de tecnología, que pueden tener distintas salidas esto, finalmente. Creo que en la parte superior está todo el tema de propiedad intelectual, y muchos asocian la vigilancia tecnológica a la propiedad intelectual como que justamente ahí es donde surge, y pero está muy relacionado. Y en la parte de abajo veo que la vigilancia opera desde que empieza una idea, a mostrarte cuál es la situación en torno a ese concepto, esa idea que estás trabajando. Y a medida que avanza se va evaluando también no solo la tecnología, sino que el mercado. Y te ayuda, digamos, a ver las mejores maneras de transformar eso en un valor. Y también te ubica dentro de un mapa general, diciendo, bueno, aquí estamos apuntando, y si nos corremos un poco vamos a pegarle muy cerca de la gente que está valorando mucho esto, donde hay mucha más valoración, o a lo mejor nos perdemos en un abismo ahí, en una parte en que nadie está interesada ni está comprando. Entonces, creo que vigilancia tecnológica hay que salir de la idea de que es una cosa como estructurada y cuadrada y simplemente un monitoreo. No, eso es valioso, es parte de un sistema más amplio, y hoy día hablamos de vigilancia e inteligencia como un proceso de apoyo a la toma de decisiones, y creo que está muy ligado a la I+D+I y está ligado al tema de emprendimiento. Por supuesto, las herramientas de vigilancia no son complejas en particular, no, es un área de trabajo, y creo que puede servir mucho al grupo tener capacidad en esto, apoyo, de manera que pueda, desde el comienzo de las iniciativas, apuntar bien y ver qué es lo que hay en su entorno. Creo que eso es lo que principalmente quería contarle a todos hoy. Eso, muchas gracias. Perfecto, Porque Sergio. no sé si hay dudas, preguntas, no vi preguntas. No, no hay preguntas en el chat, no sé. ¿Alguna consulta en particular? No, todo clarísimo. Bien, Todo muy excelente. claro. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Sí. Sí, bien, no, pero es un tema muy, muy atingente. Hoy en día yo creo que si ustedes están interesados en el desarrollo de soluciones tecnológicas, manejar las herramientas de vigilancia que comentó Sergio hoy día son fundamentales. Y lo otro positivo que encuentro yo también, Sergio, que tuviste como la amplitud de todas las fuentes de información. Y eso yo creo que es bastante interesante. Como dices tú, a veces hay sesgos que uno dice, voy a ver solamente patentes o solamente artículos científicos, y la verdad que hoy en día hay una variedad de plataformas y de fuentes de información que nosotros podemos consultar. Lo importante es siempre verificar que sean fuentes confiables, ¿cierto? Yes. No sé si quieres hacer un comentario de eso tú como para cerrar. Creo bueno, yo creo que la vigilancia, la inteligencia en general, las decisiones, estamos desafiados a buscar la mejor manera de insertarnos, digamos, sin que se nos quede información atrás. Siempre se nos va a quedar, pero ¿por qué tomar decisiones con poca información y con mayor riesgo cuando podríamos tomarla con mayor información y menos riesgo? Entonces, yo creo que hay cierta pereza, digamos, en el sentido de que también creemos que lo que sale en la primera página de Google es toda la información que está. Y no sé, ¿qué más? ¿Cuánto de eso es verdad y cuánto de eso se puede arreglar? Digamos? ¿Cuánta más información hay que no aparece ahí? Entonces, yo pienso que esto está súper bien. Sergio, mira, Darío Ramírez nos hizo una Sí. consulta por el chat. Él dice, si quisiéramos hacer uso de herramientas open source para vigilancia tecnológica, ¿cuáles son las más recomendables? Sí, o sea, hay plataformas que están declarándose open source, como ONSA, y
y ellos hacen una suerte de juego, de hacer disponible su código, etcétera. Y creo que va para allá la tendencia, porque las plataformas no están escalando en precio o en exclusividad. Mejoran las condiciones, como te estaba mencionando, mejoran el analytics, pero también están dándose cuenta que ya ese modelo de negocio solo no va. Entonces están abriendo este tipo abriendo su fuente, código abierto. Yo creo que están jugando más a eso. Yo creo que la tendencia va a ser que plataformas, porque además sabemos que, por ejemplo, en R hay muchos paquetes que, bueno, ya están disponibles para que se puedan montar sobre distintos sistemas, digamos. Entonces, yo creo que el modelo de negocio cambia. Ahí yo creo que la gente está ofreciendo más entrega de capacidades, entrega de análisis, aporte en análisis, más que en la máquina. De manera que yo creo que va a haber crecientemente más máquinas disponibles y de código abierto. Por supuesto, los otros modelos de negocio, cuando agregan valor, sí, por supuesto. Por ejemplo, una herramienta de patentes, qué sé yo, que coloca valorización de patentes, claro, obviamente ellos cobran mucho por eso. ¿Cuándo la vigilancia tecnológica se transforma en espionaje? Cuando se obtiene datos antes de que el proyecto se lance. Claro, es decir, el tema está en los procedimientos más que en la oportunidad. O sea, indudablemente que obtener algo antes que se lance es bueno para una empresa. ¿Ya? Pero el procedimiento es distinto. Cuando tú... hay unos límites respecto a hasta qué punto tú puedes hacer, por ejemplo, lo que hoy día se llama Open Source Intelligence, la OSINT, que tiene buen y mal prestigio. Como que tú puedes hacer una entrada, digamos, a la fuente de datos, un análisis, bueno, y en vigilancia en particular se utiliza mucho el concepto de rumor o algo así como verificable, lo dejan en una categoría como débil, así como, oye, mira, me dicen esta cosa. Bueno, pero las verificaciones van por otro lado. Es decir, si, por ejemplo, una empresa empieza a contratar a algunas personas, a mí me da una indicación de que va a abrir un área, ¿no? Va a abrir un área o está a punto de adjudicarse un contrato en particular y está conversando con alguien. Entonces, eso no es espionaje, eso simplemente es utilizar información apropiada. Si la empresa está haciendo contratos, si está invirtiendo abriendo un espacio, yo diré, bueno, ¿para qué lo quiere? Me buscaré qué gente se está contratando y por qué. No hay ahí en eso. No, el espionaje claramente está marcado por la intrusión agresiva por medios poco penados directamente, penados bajo la ley. En la ley chilena también pena la competencia desleal y todo este tipo de temas. Así es, así es. Y la ley chilena también da el espacio de solicitar información de proyectos vía transparencia. Todas las instituciones públicas de las que nosotros somos parte como universidad estatal tienen un icono por ahí que se llama transparencia, y cuando tú quieres información de un proyecto, por ejemplo, que ha sido financiado con recursos públicos, tú puedes solicitar los informes finales de ese proyecto o el proyecto mismo a través de transparencia. Y esa bueno, como ha sido financiado con subsidio y con recursos públicos, se puede acceder a esa información también. Entonces, eso es una vía legal también para obtener información a veces más detallada que a nosotros nos puede servir. Y consultan sobre la importancia de contar una idea o no contarla. Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos de buenos y malos, de contar el negocio, ir a la oficina favorita y contar qué es lo que quieres hacer. Creo que hay que asegurar que la información tenga confidencialidad. Entonces yo creo que hay que jugársela y acercarse y tener apoyo. No te podés quedar solo con tu idea. Tienes que tener apoyo, pero hay que asegurar la confidencialidad de la información.
la seriedad con los equipos que están trabajando. Cierto, más adelante vamos a tener un taller con Maribel Muñoz, que es la abogada de la Dirección de Innovación, que nos va a hablar de mecanismos de protección de la propiedad intelectual, que eso es importante. Yo comparto harto lo que dice Sergio. Bien, jóvenes, sin dar más consultas, le quiero dejar la palabra a mi compañero de trabajo, Álvaro Farías. Él es ejecutivo de la Dirección de Innovación también y trabaja en nuestra área, donde estamos con Sergio también, que es la unidad de formulación y monitoreo de proyectos, para que pueda hacer el cierre, Álvaro, por favor, y contarnos qué se viene también más adelante. Sí, gracias, Nadia. Bueno, primero que todo, agradecer a nombre de la Dirección de Innovación y Transferencia a todos los participantes. Espero que el taller haya sido muy provechoso para todos. Agradezco a Sergio por su participación, a Hugo y también a Nadia por su colaboración. Solo me queda invitarlos para nuestra próxima sesión del próximo viernes 7 de mayo, a la misma hora. Esta charla estará a cargo de Paola Poblete y tendrá relación con la red de centros tecnológicos y consorcios UTALC. Así que, bueno, de nuevo agradezco a todos. A los que no se han inscrito pueden inscribirse en nuestro formulario que está liberado, y el link de conexión les va a llegar el día antes, o si no en la mañana del día viernes 7 de mayo. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.